Una vez visto el contenido de uno de los muchos informes que podríamos encontrar, y probablemente cualquiera que vea este vídeo pues tendrá uno parecido en su mano de un familiar o de uno propio, tenemos que hacer unas consideraciones sobre los informes médicos psiquiátricos en procedimientos administrativos o judiciales de índole civil penal. En primer lugar, todo procedimiento administrativo o judicial se basa en un principio de publicidad. No cabe en un Estado de Derecho que los procedimientos que tienen que ver con la administración o con la justicia se lleven de una manera oculta. En este sentido, no cabe duda de que el psiquiatra es una parte de la sociedad y debe tener su participación en procedimientos administrativos judiciales, pero siempre y cuando se den unas debidas condiciones de contradicción. Es decir, el propio paciente también podrá no solo acceder a los documentos del médico, sino también tacharlos o corregirlos y decir o afirmar en sede judicial o administrativa si está o no de acuerdo con las apreciaciones o expresiones que se vierten. Por otra parte, en todo procedimiento administrativo y judicial tenemos que considerar que hay que tener en cuenta a las partes. Para ser parte de un procedimiento administrativo judicial tiene que haber dos principios, uno el de legitimación y otro el de capacidad. El psiquiatra no está legitimado por sí mismo, como profesional médico, para ser parte en un procedimiento administrativo judicial contra un paciente. En todo caso, podrá ser la administración sanitaria o los servicios sociales, pero el psiquiatra jamás tendrá esa consideración de legitimación dentro de un procedimiento administrativo judicial. Tampoco tiene capacidad, porque en cuanto está ejerciendo una función pública, sus capacidades se limitan al ejercicio de su función pública, no más allá. Por lo tanto, tampoco tiene capacidad para comparecer personalmente, en nombre propio, en un procedimiento administrativo o judicial. Esto, evidentemente, es una contradicción con lo que en la realidad ocurre, pero es muy claro que el psiquiatra, como persona física, no puede comparecer en procedimiento administrativo o judicial y como funcionario tampoco. ¿Qué otras formas hay de introducir al psiquiatra dentro de un procedimiento administrativo o judicial? Dentro de todo procedimiento existen los medios auxiliares de prueba, las pruebas, ¿no? Toda argumentación debe ser probada. Y aquí podría entrar el psiquiatra dentro del procedimiento como una parte auxiliar del procedimiento o como una forma de prueba. Existen los testigos, existen los peritos, existe la documentación que obra en expediente administrativo, y esa sería una de las formas que tendríamos de poder hacer entrar al psiquiatra dentro de un procedimiento administrativo judicial. Pero tenemos un problema, que como testigo el psiquiatra no es válido. ¿Por qué? Porque el psiquiatra se debe a una confidencialidad. El principio de confidencialidad del ejercicio de sus funciones médicas le imposibilita para actuar como testigo en un pleito. Por otra parte, como perito, nos encontramos también con otro problema. Las periciales deben hacerse con el consentimiento del interesado. No existe una pericial en la que al interesado se le aparte de la toma de decisiones o no se le permita renunciar, transigir o negarse a esa exploración clínica. En tanto en cuanto el psiquiatra no advierte al enfermo o a los familiares que las expresiones, testimonios, argumentaciones que exprese podrán ser utilizados en su contra, evidentemente en ningún caso esto podría llegar a ocurrir. Dado que no se advierte al paciente que lo que diga podrá ser utilizado en su contra, no tiene ninguna validez o no cabría la posibilidad de entender que sea posible o razonable que lo dicho por un paciente pueda estar reflejado en un informe que se pueda utilizar en su contra, porque ahí estamos violando un principio de la confianza legítima y el principio de buena fe. Evidentemente, si violamos el principio de buena fe y confianza legítima, el testimonio, el informe es nulo de pleno derecho. En cuanto al contenido del informe, es decir, primero hemos visto que el psiquiatra no puede comparecer ni por sí mismo ni en representación de la administración como parte en un procedimiento administrativo judicial. Tampoco puede ser prueba válida en un procedimiento administrativo judicial por la consideración de funcionario
que no ha advertido a la parte de las implicaciones de sus testimonios. El informe que redacta el psiquiatra deberá someterse a una serie de limitaciones, de reglas normativas para que tenga una mínima validez. No todo lo que se escribe en un papel puede ser considerado un informe o puede ser considerada prueba. Hay que tener en cuenta los 4 principios básicos de la bioética. Teniendo en cuenta que el informe es un acto médico, el informe de un psiquiatra es un acto médico y como acto médico está sometido a los principios de la bioética. Y los principios de la bioética no pueden ser más simples: la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y el consentimiento informado. Estos 4 principios se violan constantemente en los informes psiquiátricos que se utilizan en los procedimientos. En primer lugar, porque el informe solo podría expresar, como acto clínico, dentro de los principios de la bioética, solo podría expresar aquellas cosas que pudiesen beneficiar al paciente, no aquellas que le puedan perjudicar. Y en este sentido, si el informe no está redactado con el consentimiento y la participación del paciente, es inválido. En el principio de no maleficencia tenemos otro problema similar. El informe médico no puede producir un daño consciente al paciente. Un informe que humilla, denigra, coacciona, somete a un paciente, le está creando un daño jurídico, un daño moral, y por lo tanto sería también nulo de pleno derecho. No podría ser considerado un informe que está perjudicando al paciente. En cuanto a la justicia y la equidad, tenemos otra vez que hacer la misma consideración. Un informe pericial solo puede darse cuando hay una simetría entre las partes, cuando hay una voluntariedad, cuando hay una información tendente a la equidad, cuando se igualan las fuerzas de las partes. Sin embargo, el psiquiatra está en una posición de superioridad técnica, moral, jurídica, administrativa, y el enfermo está en una posición de absoluta indefensión, con lo cual tampoco podemos aceptar como válido un informe psiquiátrico en un procedimiento administrativo judicial en base a este argumento. Y por último, el consentimiento. Para que el informe psiquiátrico sea válido, primero habrá que recabar el consentimiento del paciente y deberá informarse al paciente de que lo que va a decir va a quedar reflejado en un informe que podrá ser aportado en un procedimiento que le podrá afectar en su esfera familiar, laboral o jurídica. Esto no se hace. En cuanto a las normas derivadas de los informes médicos o de la acción médica, tenemos el deber de confidencialidad, que se viola con el informe psiquiátrico, el de fidelidad y de lealtad recíproca, que se viola con el informe psiquiátrico, y el del consentimiento informado. Evidentemente, en la práctica mayoría de los casos, estas normas derivadas de la práctica médica no se dan en la información psiquiátrica que se presenta en los juzgados. Por otra parte, si entendemos que el informe del psiquiatra no es un testimonio, no es una mera expresión documental de lo ocurrido, sino que es un informe pericial que trata de forzar o encaminar la decisión de un juez en un sentido o en otro, tenemos que referirnos también a los principios de validez de los informes periciales. El primer deber es el deber de objetividad. El informe debe evitar sesgos, debe evitar los prejuicios, razonar los argumentos, utilizar la sana crítica, utilizar la motivación, por ejemplo, en la prescripción, y establecer por lo menos una línea argumentativa. No basta con frases sueltas, como hemos visto en el ejemplo, sino que tiene que haber una argumentación, una motivación, un mínimo de razonabilidad y por lo menos la limitación de los posibles sesgos. Otro de los deberes periciales es el deber de prudencia. El deber de prudencia nos indica que como peritos debemos intentar no asumir verdades absolutas. Siempre existe la posibilidad de duda, siempre existe la posibilidad de error, y por lo tanto un informe pericial tajante que no deja lugar a dudas y que no permite ninguna revisión o que no permite una contradicción es un informe que viola las normas básicas de un informe pericial. Por otra parte, como hemos dicho antes, en la objetividad tiene que haber una reflexión y juicio. Es
tiene que haber una motivación, tiene que haber una argumentación. Esa argumentación tiene que ser lógica, tiene que seguir las reglas de la sana crítica. Y eso es lo que tampoco hemos visto en este informe. En cuanto a la imparcialidad, aquí tenemos un problema, y es que no podemos creer que el psiquiatra sea imparcial. El psiquiatra es parte de una relación terapéutica y evidentemente no es parcial. Cuando impone un tratamiento, justifica esa imposición, y evidentemente no vamos a poder llevar como persona imparcial a un juicio a una persona que tiene ya un criterio establecido. Y tiene un criterio establecido sobre lo que debe hacer el paciente y sobre en qué sentido se tiene que imponer la voluntad del médico sobre el paciente. Por lo tanto, no puede ser imparcial, ni su informe puede ser considerado imparcial. Su informe no va a asumir un error médico, un error de diagnóstico o un error de tratamiento. Por lo tanto, no es un informe imparcial. Es un informe que le afecta personalmente, y afectándole personal y profesionalmente al psiquiatra no se puede considerar imparcial. Otro de los principios de los informes periciales son el principio de veracidad. Los informes periciales, sean de arquitectura, sean jurídicos, sean médicos, sean psicológicos, deben permitir la contradicción, es decir, deben permitir que nosotros, como interesados, podamos contratar a otra persona que pueda contrastar las expresiones vertidas, que pueda reproducir los experimentos o pruebas clínicas realizadas y que pueda certificar que lo expresado es real o no. Y sin embargo hemos visto que todas las expresiones que se vierten en estos informes son tan vagas, son tan ambiguas, son tan generales, son tan poco contrastadas o probadas, que es imposible comprobar si lo que ocurrió es realmente lo que se ha expresado en el informe o cualquier otra cosa. Existe una forma muy fácil de control. Los informes periciales que se vayan a aprobar en juicio, que se vayan a presentar, deberían ser realizados en una sala especial donde haya grabación audiovisual de la prueba. Con esto no quedaría ninguna duda de si lo expresado por el psiquiatra se corresponde con la realidad o no. Sin embargo, esto no se hace. Para acabar, lo que tenemos que decir es que hay una incompatibilidad de funciones entre el clínico y el forense. O se está haciendo una función clínica o se está haciendo una función forense. En ningún caso podríamos mezclar las dos cosas. Hay una incompatibilidad de funciones, y lo que ha hecho un clínico no debería ser utilizado como medio forense de prueba, y la exploración forense no debería estar basada en una actuación clínica, sino en una actuación, en un análisis objetivo de la situación. Porque todo ello lo que hace es llevar al paciente a una situación de absoluta indefensión. Se expresan situaciones, contextos muy ambiguos, que luego son entendidos normalmente de una manera complaciente por el juez, y que llevan a una sentencia o una resolución judicial contraria al derecho y contraria a los intereses del paciente, sin que éste pueda oponerse. El paciente debería tener la posibilidad de contradecir esos informes psiquiátricos con un informe neutral, independiente. Para ello sería necesario que el paciente sea considerado dentro del procedimiento administrativo judicial, que se le designe una defensa judicial y que pueda acceder a un perito evidentemente o manifiestamente neutral. Esto se puede conseguir a través de listas de peritos en el que ni el juez, ni la administración, ni el paciente eligen al perito, sino que este viene dado de una lista. Y esta sería la parte más importante. Lo que nos encontramos muchas veces es que el paciente, dentro de la asistencia clínica o dentro del procedimiento administrativo o dentro del procedimiento judicial, está privado de la más mínima y elemental asistencia personal y técnica. El paciente no entra en consulta acompañado de otras personas, lo cual podría ser prueba de falsedad o de falso testimonio del informe. Las entrevistas no son grabadas, lo cual podría también constituir una prueba de negación de esos informes. No se designa un defensor judicial o un abogado que asista al enfermo en un procedimiento administrativo judicial, lo cual garantizaría sus derechos, y todo esto nos lleva a colegir y a entender que el procedimiento que se está siguiendo en la emisión de informes psiquiátricos en procedimientos administrativos judiciales es completamente contrario a derecho, y por lo tanto habría que empezar a recurrir todo este tipo de expresiones e informes.